¿Las negociaciones han avanzado o habría que recurrir al plan B? Pues ahora nos lo cuentas, Andrea. Hoy también ha sido día de presentaciones. En este caso nos hemos acercado al Cerro del Espino porque hay nuevo libro del Atlético de Madrid y hemos querido saber qué es lo que lleva ese libro. 110 leyendas del conjunto colchonero. Hasta ese Cerro del Espino se ha ido nuestra compañera Bea Domínguez, porque es un libro que está siendo muy demandado por todos los atléticos. ¿Qué tal, Bea? ¿Qué tal, Larta? Sí, el Atlético de Madrid está dando para mucha literatura últimamente y tenemos aquí un libro que presentan Miguel Ángel Guijarro y Nacho Montero, Leyendas del Atlético de Madrid. Con ellos enseguida estaremos hablando de las leyendas del Atleti y de la actualidad del club. Muchísimas gracias. Tenemos que ir de nuevo al Cerro del Espino para saber cuáles son esas 110 leyendas del Atlético de Madrid. Pero también tenemos que ir al Sevilla, porque realmente el Atlético de Madrid podría fichar algunas de sus grandes leyendas. En el último mes han salido muchísimos libros del Atlético de Madrid, no es para menos con la cantidad de títulos también que está ganando el conjunto colchonero en los últimos años. Leyendas del Atlético de Madrid, escrito por Miguel Ángel Guijarro y Nacho Montero. Ahí lo estamos viendo, leyendas del conjunto rojiblanco a lo largo de toda su historia. Como decimos, un libro sin duda para estar muy pendientes y para leer con muchísima atención. Y precisamente para leer con muchísima atención está nuestra compañera Bea Domínguez con los dos autores de ese libro. Muy buenas de nuevo, Bea. Qué bien te veo acompañada y con ese gran libro en tu mano. Sí, Larta, como comentábamos al principio del programa, el Atlético de Madrid está dando para mucha literatura. Este libro que tengo en mis manos, Leyendas del Atlético de Madrid, 110 jugadores que han escrito la historia del club rojiblanco. Lo escriben Nacho Montero y Miguel Ángel Guijarro. Estamos aquí con ellos para hablar de esas leyendas. Miguel Ángel, cuéntame este libro. ¿Qué pretendéis con este libro? Buenas tardes. Bueno, pues lo que pretendemos, entre otras cosas, es reivindicar un poco a los grandes futbolistas. Vivimos en la actualidad inmediata, el último es Falcao, pero ha habido muchos más Falcaos en la historia del Atlético de Madrid y es un poco reivindicar a todos aquellos grandes jugadores que han escrito páginas gloriosas del Atlético de Madrid. Nacho, leyendas del Atlético de Madrid. ¿Quién va a ser la próxima leyenda? ¿A lo mejor Negredo? Bueno, eso habrá que esperar muchos años para saberlo, porque los jugadores se convierten en leyenda no solamente por los hechos actuales y por los últimos acontecimientos, incluso las últimas temporadas, sino muchas veces hasta que no pasan muchos años no se puede ver si realmente es una leyenda o no. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestro libro, saber quiénes eran esas 110 leyendas que tenían que estar incluidas en el libro. Mañana el Atlético vuelve a los entrenamientos, vuelve Simeone y vuelve Simeone enfadado. Y con razón, además, con razón, porque está viendo el movimiento en otros equipos, está viendo que el Atlético de Madrid va a jugar la Champions, todo el mundo sigue en esa euforia de ganar la Copa del Rey, pero claro, mañana empieza la pretemporada y prácticamente no hay refuerzos, el resto de equipos se está reforzando, se marcha Falcao. ¿Y qué tiene el Atlético de Madrid para llevarse ahora mismo a la boca, ¿no? Ese es el problema y no me extraña que esté enfadado Simeone. Exacto. ¿Qué necesita el Atlético de Madrid? Pues lo que necesita sobre todo es sustituir a un jugador que durante los 2 últimos años ha estado hablando continuamente y rumoreando que iba a salir del club, y lo raro es que una vez que sale del club no haya un sustituto claro para ese jugador, cuando además se supone que se ha recibido una cantidad importante por el fichaje. Para terminar, chicos, ¿por qué tenemos que leer este libro, Leyendas del Atlético? Bueno, podríamos pasarnos horas y horas recomendando el libro, pero lo mejor es que los aficionados solamente con que lo ojeen, que lleguen a cualquier librería y ojeen las más de 300 páginas, vean esas fotos inéditas, casi 1000 fotografías, 800 de ellas inéditas, las infografías, y lean esas historias humanas de los jugadores y los vean en situación en la que otras veces no los han visto, los han visto normalmente jugando, pero que les puedan ver también en el ámbito personal. Yo creo que se van a entusiasmar. Cualquier aficionado al Atlético de Madrid que ojee el libro lo va a comprar seguro. Sí, hay que decir además que este libro no hubiera sido posible sin la colaboración de los propios futbolistas. Cada capítulo lo han revisado ellos, las propias familias. Nos han enviado sus fotografías de sus álbumes personales. Es un libro muy atractivo que va a encantar no solo al aficionado del Atlético de Madrid, yo creo que a cualquier aficionado del fútbol. Hay compradores madridistas del libro, hay que decirlo. Incluso, ¿no? Los buenos aficionados al fútbol les gusta el libro. Larta, yo ya lo he estado ojeando y es francamente muy interesante. Te voy a llevar uno para que lo puedas leer tú también. Leyendas del Atlético de Madrid, de Nacho Montero y Miguel Ángel Guijarro. Muchísimas gracias, Bea, también a Miguel Ángel y a